Bueno, Trajano y Adriano. Sí, familia de la Bética romana en el siglo II después Eran los de dos Cristo. españoles, ¿no? ¿Qué nacieron? Los dos mejores emperadores que ha tenido Roma. Sobre todo Trajano, ¿eh? Seguramente en el caso de Adriano menos, pero en el caso de Trajano tremendo. Trajano fue prácticamente un Alejandro Magno, ¿eh? Lo que pasa es que murió cuando ya estaba mejor organizado. O sea, murió pronto, si no hubiese conquistado toda Persia y se hubiese adentrado hacia Oriente. Estaba preparando la conquista de... Adriano estaba por otras cosas, como ya sabe usted. Es y más entonces, casero. Bueno, sí, puso murallas y se quedó en casa haciendo lo dice suyo. El personal es más famoso por el diario que le hizo Margarita Yurcenar. Bueno, pero eso es todo ficción. Yo lo vi en el teatro y era muy bonito. Pero era ficción, es una bonita ficción de Margarita Yurcenar, pero no Adriano al Senado romano hablando con acento andaluz. Bueno, ¿qué era? ¿De Córdoba él? ¿O de algo parecido? No, de Hispalis. De Hispalis, o sea, Sevilla, más bien. La ciudad al lado de Sevilla, claro, que es una maravilla, está excavada solamente el 40%, queda una barbaridad. Y está el segundo anfiteatro más importante del mundo después del Coliseo de Roma. Bueno, aquello es un tesoro ingente todavía sin lograr, yo creo. En fin. Sí, duró más, Mérida duró más y ahí está. Sí. Es interesante porque recuerda el manifiesto comunista, ¿no? ¿Pero por qué se acuerda usted? Dueños y esclavos, señores y patricios, pobres. ¿Por qué se acuerda usted hoy de Trajano y Adriano? Porque ha habido un estudio que se ha realizado en España muy importante y dice: el aceite que enriqueció a la burguesía romana alimenta a la Bética. Porque eran del lobby del aceite de entonces. Estos dos. Trajano y Adriano. Claro. Como los Carbonell de entonces. Pues seguro, y ya viene Qué bonito, ¿eh? Lo del aceite de oliva, fíjese usted de dónde viene, ¿eh? Bueno, ¿qué le parece? ¿Va a dimitir Macron? Lo están pidiendo, ¿eh? Están presionándole. Ya le están pidiendo abiertamente la dimisión. Claro, si fuera Sánchez ya sabríamos que no va a dimitir, pero Macron igual no dimite. La dimisión. Ese hombre está sostenido por su mujer, que decían que era un hombre, ¿no? No, pero eso sí que es un bulo. Eso sí que es un bulo. Eso son ganas de marear la perdiz. Lo que sí que es impresentable políticamente y además, bueno, hace cosas que rozan la legalidad y desde luego la desvergüenza política. Pero lo otro son cosas de ese tipo de bulos repugnantes y populistas que no vienen a cuento, que es como el chascarrillo con cara de pillo en la barra del bar y que no me importa un bledo. Además, ¿qué quiere que le diga? Como si es un elefante y ha venido a más, pero lo que me importa es si es corrupta, si no es catedrática, si no es licenciada, si se ha apropiado de un software que no es suyo. Menudeo. Bueno, menudeo desde esa posición. Todo. Nunca ninguna mujer de presidente, nunca, incluida la de Zapatero, que se comportó decentemente, hizo nada ni que se le pareciera. Pero bueno, volviendo a Macron, ¿le parece que Macron va a dimitir o no? ¿Usted qué diría? Hombre, Macron lo hizo muy bien. Philippe, hoy salía que Philippe, un ex primer ministro suyo, le está pidiendo la dimisión. Scorcheni, ¿cómo se llamaba el Le Cornu? El actual Le Cornu. No, el anterior, el que se casó con la guitarrista. Sarkozy. Sarkozy está a punto de entrar en la cárcel, ¿no? Está prácticamente en la cárcel, lo que pasa está en su domicilio, pero está ya detenido y... Bueno, pero eso a Macron no le pasará. Es una financiación del partido, no era una sabandija por ahí. Es un hombre peligroso porque debe ser muy listo. Sí, Sarkozy yo creo que era muy listo. Sí. Bueno, Macron también es muy listo, pero yo creo que Macron no lo pillarán con ninguna Pero Macron es más de los indignidad. enarcas, ¿no? Sí, no, es banca Rothschild, no los enarcas. Bueno, sí, también, los enarcas. Es élite, él es élite intelectual, es muy listo, es muy competente, tiene una formación extraordinaria y es banca Rothschild. En realidad él representa los intereses muy subterráneamente de esa gran banca judía, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, entonces no se moja usted con lo de Macron, ¿no le parece que ni chicha ni limoná? Bueno, yo creo que no se va a ir.
No la se va a ir, gente no ¿verdad? se va. ¿Por qué se va a ir, no? Se comprometen con la historia, están tratando de escribir la última página de su libro de historia. Y no se va a ir porque su mujer, entre otras No, cosas... le hablo de Macron. ¿De Macron? Sí, sí, lo dice porque Pero Macron su mujer también no le va a manda. dejar irse. Ya. Se va a su fama también. Y ella es muy famosa. Así que yo creo que van a resistir. Y además insisten en este último candidato. No cambian de candidato todavía. ¿No? No. Van a presentar al mismo. Otra vez, pero él ha dimitido. Pero con un apoyo diverso. El problema es que ha dimitido Le Cornu, que es él el que ha dimitido, ¿no? Pero bueno, otro tema relacionado con Francia y que muestra la progresiva debilidad de Europa, que la verdad es que uno empieza a tener temor, es, ¿sabe usted?, el caza europeo, el Eurofighter, que en principio hay una industria aeronáutica poderosa en Europa que compite... Y en España, en Albacete. Bueno, y en Europa en general, Airbus compite de verdad comercialmente con la industria aeronáutica americana, pero ahora resulta que los alemanes y los franceses están peleándose por quién pilota, y nunca mejor dicho, el proyecto de Eurofighter. Sí, yo me acuerdo cuando en el Congreso hablaba Marcelino Camacho y decía, a ver si estos de Europa nos dan algo más que los alerones, porque solamente hacemos alerones, decía Marcelino. Y efectivamente ahora nos quieren quitar lo poco que nos dieron de industria. Así que eso no se puede aceptar. A mí la lógica de que sean armamentos me retiene mucho en todo eso, porque preferiría otro tipo de industria. Pero bueno, algo es la que hay, la que hay. No, pero además... Y mucho es de uso doble. No hay que olvidar que realmente los franceses hicieron el Concorde, hicieron los Mirage, o sea, desarrollaron una gran industria aeronáutica, la desarrollaron. Mucho más. La aviación, la primera fue... Claro, y era privada, ¿no? Que sí, fue, Dassault, ¿no? Hecha pública luego. Dassault. Y los alemanes hacen de todo, pero en industria aeronáutica no tienen el pedigrí ni el autoritas para poder decir que quieren pilotar. Entiendo yo que para decir que quieren pilotar el Eurofighter, yo entiendo que es más lógico que lo pilote al de Francia, ¿no le parece? Sí. Me estoy acordando ahora, Ramiro, de la sesión de ayer en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que por cierto fue la primera vez que estuvo Borrell. ¿Qué tal estuvo, por cierto? Hizo una intervención de coloquio principal, pero muy interesante. Y era una tesis que traía José Luis García Delgado de un libro que se acaba de publicar sobre Thomas Mann, que no se me ha escapado, no sé por dónde, porque yo llegué ayer por la tarde y no lo había visto nunca. Y fue una tarde interesante. La importancia de por qué Hitler hizo unas cosas y no hizo otras. Y yo creo que con ocasión del 80 aniversario de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Del final Mundial, de la guerra, sí. va a haber referencias a eso, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sabe qué pasa con Thomas Mann? Que escribe muy bien, pero es muy pesado. Más que pesado, detallista. Es detallista. Bueno, y muy perfecto. Llámale Oye, muy de las perfecto en Alpujarras. el idioma, muy perfecto en el idioma. Y muy preciado de su familia y de su honor. Y terminó la guerra y tardó 16 años en volver a Alemania, de su exilio voluntario con Hitler. Bueno, un hombre frío, absolutamente frío. Y una familia complicada, se suicidaron, no sé, un hijo suyo, un hermano también. Era gente muy fría. Muy de suicidarse, por eso estaban tan fríos que querían estar muertos, ¿no? Era de la misma preocupación que Albert Camus, o Camus. Albert Camus estaba muy preocupado con el divorcio, con el suicidio, quiero decir. Y el divorcio de la vida. Qué interesante el suicidio y el divorcio, ¿verdad? Juntos, como si fuera poco. Bueno, pues yo creo que Thomas Mann en el fondo era un aséptico y un escéptico, yo creo. Sí, pero, un pesimista. Pero yo intervine brevemente y no dije una cosa que pensaba decir. Ojo, no lean ustedes por segunda vez La montaña mágica. Se les cae al suelo. Bueno, porque es un poco pesado, ¿no? Más que pesado,
unos argumentos flojitos. Con las Ya me lo de había Nafta dicho. y Septembrini, que es la discusión. Ya me había dicho usted que la segunda vez no le gustó. Eso lo leyó hace... No, no es que no me gustara, es que no lo vi como lo vi la primera. Bueno, hace un par de años recuerdo que me lo comentó eso, que la había vuelto a leer y que le había decepcionado. No me movió el corazón tanto. Yo esas cosas que leí de jovencito es difícil que te vuelvan a mover de la misma manera. Los años ponen distancia con casi todo. Ya no le digo a usted que es A Tutankamón. mí en la literatura española el único que me trae por segunda vez es Pío Baroja, porque como son unas conversaciones inacabables y hablan de todo, de los judíos, de las razas, de la guerra, no sé qué, es muy interesante. Bueno, Pío Baroja es que es ameno. Es verdad, es entretenido, por decirlo de alguna manera. Entretenido, pero también te llega al fondo. No, sí, no digo, es que ser entretenido no tiene que significar ser frívolo ni superficial, pero es entretenido. Es un poco orteguiano de otra manera, pero Ortega también es entretenido, por decirlo de alguna manera. Hombre, Ortega es interesante. Interesante y entretenido, las dos cosas. Ortega es muy interesante, lo digo por eso, porque como Ortega sí que tiene el estatus de filósofo, pero es entretenido, se lee, como era periodista, se nota esa vis comunicativa. Medio platónicos, medio cohibidos, las dos cosas, que le dan mucha gracia, porque el amor directo que te da si te subes a la habitación... Si era prohibido no sería platónico, don Ramón. Es usted un caballero, pero había ropa interior por en medio, me temo. Fantástico, fantástico. Yo me acuerdo de Los amores tardíos, Los últimos románticos, esa serie de novelas es maravillosa. No son las clásicas de Baroja. Oiga, está por aquí nuestro amigo Marcelo Gullo, ¿no? Creo que ha llegado de Argentina hace como 10 días o así. Sí, o sea que antes de que se vaya, porque ya lleva un rato. Sí, antes de nuestro curso. Le quisimos poner, también quisimos poner a Carmen Iglesias, la presidenta. Dijo que no podía, que nos mandaría una fémina y no lo hizo. Y a Elvira también se lo pedimos, a Elvira Roca Barea. Y tampoco pudo. O sea que cuando nos dijeron, no hay mujeres en la lista, digo, porque no han podido. Intentarse se ha intentado, están muy solicitadas. Suele ocurrir con las mujeres que están muy solicitadas. La batalla de Lepanto es la última novela ensayo de Marcelo Gullo. De la uruguaya. ¿Qué le parece? Yo la empecé y la dejé en la página. ¿Qué significa para usted Lepanto? Lepanto hay mucho mito. Porque igual le dicen a uno que salvó a la cristiandad de una invasión cerca de... Bueno, llegó hasta Viena, el turco. Pero una invasión en el Adriático yendo sobre Viena. No, llegó hasta Viena. Los tercios españoles lo pararon en Budapest, Sí, pero ya los primeros tesoros de Cortés iban a financiar contra los turcos. Carlos V empleó el dinero de Cortés para pagar la cuenta de su soborno a los 7 electores que le escogieron, 7 electores, obispos y margraves y todo. Y luego para financiar la reconquista de Budapest, que había caído ya en manos y que no consiguió. Y fueron los tercios los que la salvaron. Sí. En una batalla formidable. Y luego pues los turcos siguieron vivos después de Lepanto, muy vivos. Hasta ahora, Miguel Erdogan. Claro, pues el segundo sitio de Viena es en plena euforia de los turcos, ¿no? O sea que otros dicen que no sirvió para nada. Yo lo que he leído es que fue una pena que no se lanzara sobre Constantinopla. Claro, ¿no? pero no tenían la información que tenemos hoy. Porque claro, las noticias pues tardaban mucho 2 o 3 días. Y no había internet, ¿no? Tremendo. Lo que sí es cierto es que el prestigio de don Juan de Austria creció mucho y fue cuando don Juan, el hermanastro de Felipe II, hijo de Carlos V, pues se sintió la necesidad de ser rey y pudo haber sido rey de Albania o de Túnez, pero su hermano no le dejó. Felipe II no le quería en escena y lo mandó a
a Flandes, Además era... a fregarse allí. Allí murió envenenado, seguramente. Era lo contrario que él, mientras que Felipe II era como melifluo, era como distante. Era un activista. Este era un hombre de acción, absolutamente, ¿no? A mí me hubiera gustado más como rey Juan de Austria que Felipe además lo II, hizo muy ¿no? bien en los moriscos, contra los moriscos en Granada, que fue una sublevación muy seria. Y luego también en Lepanto, en Túnez, en varios sitios estuvo muy bien. Era más pequeño, más joven que Felipe, ¿no? Bastante más joven. Y otro Porque carácter, ¿eh? Carlos V le cogió de niño todavía. Es que era como Carlos un poco, ¿no? Juan de Austria tenía más el carácter de Carlos V, ¿no? Que era belicoso. Era alemán, no, era alemana, la madre era alemana, pero ahí la educación pesaba mucho y él tuvo una educación muy española, con una familia potentada. ¿Ha leído usted ya el libro de Marcelo Gullo sobre Lepanto? No, todavía no. Yo tampoco. Bueno, te organizaremos alguna cosita con don Marcelo al respecto. ¿Alguna cosa para rematar el día? Bueno, sí, aquí en Madrid se cayó ayer Yo creo que deberíamos edificio. hacer un ciclo también sobre la Segunda Guerra Mundial. Es verdad, tiene usted razón. Eso es importantísimo. Tiene usted razón porque vamos a celebrar ¿qué día se acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué día se acabó? ¿Cómo? La Segunda Guerra Mundial, ¿qué día se acabó en Europa? Bueno, ¿qué día se? El 9 de mayo de 1945. Eso fue en Europa. La rendición incondicional de Alemania. El 9 de mayo fue. Y en julio llegó la de Japón. O sea que ya estamos retrasados con la celebración. Sí, bueno, pero lo que pasa es que la decisión de tirar la bomba llegó a Trinity, que es el campo donde estaban cerca de los Álamos, y decidieron, armaron la bomba en 19 días. Con Oppenheimer. 10 días. Y luego tenían previsto fabricar otras dos, porque no había stock. No, claro, no había ninguna, de hecho. No había ningún stock, estaban las dos bombas, una de uranio y otra de plutonio, eso sí, claramente dos. Para y luego probar vino las la de dos. hidrógeno. Para probar las dos, sí. Lo cuenta muy bien este hombre, Feynman lo contó muy bien porque estuvo en los Álamos. Y bueno, ¿cómo se llama el judío inventor de la bomba? Oppenheimer. ¿Qué más? Oppenheimer. Oppenheimer, claro. Oppenheimer. Tenemos que nos emplazamos, y aquí acabamos, nos emplazamos a hacer un acto sobre la importancia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora que ya está todo pasado, me parece que hay que reflexionar sobre ella, ¿no? Anunciar un ciclo para el otoño, para el invierno. Antes de que acabe el año, porque este es el año. Este es el año. Sí. Este es Yo lo pensé ayer oyendo este debate que hubo, que fue muy interesante. Lo pensé, ha pasado sin pena ni gloria. Porque yo la única conversación que tengo, escribí unas notas, tal, las publiqué en No, pero tiene usted razón, ha pasado sin pena ni gloria. De la Sociedad de Pensamiento Lúdico, se difundió y llegó al director del diario Montañés. Dijo, anda, lo que ha escrito Ramón sobre Cantabria, lo voy a publicar. Me llamó y lo publicaron. Y es el único debate que he visto sobre la guerra mundial Ramón, este verano. es cierto que con lo que está pasando en el mundo se ha olvidado el final de la guerra más terrible que había tenido. Eso sí que fue el cambio del mundo. Eso sí que Hombre, y fue una masacre tremenda. Fue una mortandad descomunal. Que Stalin marcó una frontera para 30 años. Bueno, y Stalin ahí, que era el alter ego de Hitler, era estrictamente el alter ego. Bueno, ayer vi una película española, una premier, La Tregua, se lo recomiendo a ustedes, es una buena película sobre un campo de concentración en Kazajstán, donde metieron a los comunistas españoles que se habían ido allí, que al acabar la guerra española querían volver a España y Rusia no les dejó, les trató de traidores y los metió en un campo de concentración. Pero también metían ahí en esos campos a los que pillaban de la División Azul. Y entonces los de División Azul poco. Pocos. Muchos les cogieron cuando se metieron en el ejército alemán. Bueno, ellos se quedaron. Y tiene usted razón, pocos. Y bueno, y cuenta la película, es interesante, y hay un momento en que dicen, los comunistas soviéticos, dice, en Rusia ya no hay comunistas, los ha matado a todos Stalin. No, ese es el chiste de Brezhnev, su madre, que le dice, pero hijo, qué bien vives. Sí, hija, madre.
es el comunismo. Claro, tú eres el jefe, ¿no? Sí, soy el jefe. Y si tú no fueras el jefe, se cayó. No tuve explicación. Pues viviríamos peor, claro. Ellos sí. Hombre, Era penoso. Yo la primera vez que fui a la URSS era penoso ver una tienda de productos lácteos todo oxidado, la leche por el suelo, unas botellas viejas. tremendo todo, ¿no? Bueno, no era una muestra de Rusia, pero luego un amigo mío que iba en la expedición y fuimos a la exposición de grandes avances de la URSS. Dice, sí, es más o menos como la, ¿cómo se llama eso? La Feria del Campo. Hombre, luego eran capaces de tener una Allí estaba estación el espacial. satélite, el Sputnik, que Claro, estaba allí. claro. El Sputnik fue el Y primero. la perrita disecada, creo que estaba. Pobrecita. Luego la segunda vez que vio a RNE, ni siquiera se dignó saludar al Partido Comunista de España. ¿Quién? No le saludó porque ya estábamos en el eurocomunismo. El Brezhnev, dices. Sí, claro, claro. Bueno, y Brezhnev no fue de lo peor. Brezhnev no fue de lo peor. El Stalin, bueno, Stalin fue un asesino y era el régimen. Lo pintan en la película esta que, insisto, se la recomiendo. Se llama La Tregua. Hacían la premiera ayer. Yo creo que he visto que me invitaron, extractos. y realmente tiene interés y está muy bien interpretada y se la recomiendo en una palabra. Bueno, amigas y amigos, esperamos que los resultados del edificio ese que se cayó no dé más desgracias. Segunda Guerra Mundial. Y hemos de hacer algo sobre la Segunda Guerra Mundial antes de que acabe el año. ¿Trato? Enhorabuena. ¿Trato? Trato.